Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Letras Privadas. Estamos en el espacio gastronómico de Guillermo Rodríguez y hoy me acompaña Elena Dressel. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá. Contento yo también de que hayas venido. Vamos a hablar de el último tango de Salvador Allende, de Roberto Ampuero, el ministro de Cultura. Y primero que nada me gustaría preguntarte, todos los chilenos tenemos un poco Allende en la memoria y algunos incluso en el corazón, muchos en el corazón. Entonces, ¿cómo es el encuentro del personaje de ficción con esa memoria que nosotros tenemos? Yo creo que, la memoria además está muy sensible en este contexto, en el contexto actual, con los 40 años del golpe. Yo creo que hemos revivido un montón de escenas que tienen mucho que ver con Allende, que tuvieron que ver con su gobierno posterior golpe, y todos esos recuerdos aparecen un poco, yo te diría, como siempre tinteados por la política, ¿no es cierto? Por lo que pasó, por lo que fueron los hechos históricos como abordados desde la política. Y en este libro a mí me gusta cómo lo aborda Ampuero, porque precisamente aparecen esas cosas personales de Allende, de las cuales uno quisiera saber más. Ficción o no, aparecen como detalles que tienen que ver con su ropa, con la forma de tomar el café, con, no sé, las ganas de jugar siempre al ajedrez, etcétera. Y eso como que yo siento que es una bonita forma de acercarse al personaje también. ¿Y eso resulta verosímil, este personaje con estos detalles de su intimidad o de su cotidianidad que nosotros no podíamos ver en ese momento, ni tampoco lo vimos en la imagen ahora del recuerdo de los 40 años? ¿Resulta un personaje coherente con el personaje político? Yo siento que es bastante coherente, que tiene que ver como con un espíritu que finalmente estaba ligado al pueblo, pero él no venía desde el pueblo. Y eso todo el mundo lo sabe, y eso lo dicen todos los libros de historia. Hay una recreación que está basada en la ficción, evidentemente, pero yo creo que esa ficción igual ayuda a acercarse al personaje. A mí me gusta la ficción que hace Ampuero, me gusta cómo va cruzando finalmente en varios de sus libros, aunque hay algunas imprecisiones que lo estábamos comentando detrás de cámara. Me gusta cómo hace ese juego entre la realidad, la historia, un poco historia, y la ficción, donde siempre está metiéndose como ese realismo mágico, un poco por decirlo así, a sus personajes. Hay un personaje que es un exagente de la CIA que encuentra un manuscrito después de bastante tiempo y que esto le significa a él un documento, se le significa a él como una revisión de su propia historia, ¿no? Sí, de su propia historia y de la historia de su hija, que era una historia que no conocía, porque finalmente es un papá que su hija moribunda le encomienda una labor que es netamente romántica. Entonces ahí también aparece una sensibilidad que tiene que ver con un trabajo que hizo como ex agente de la CIA y tiene que volver a vincularse con Chile desde una perspectiva completamente distinta. Ese personaje yo creo que es el que tiene más cambios y el que se ve más estremecido como en este libro. Me parece que tiene que como que volver a acercarse a Chile en la actualidad. Se encuentra además con sus propios ex amores, con sus propias ex amigas, en búsqueda de este hombre que no conoce, que no sabe quién es, al que trata de identificar a través de unos escritos que además están borrosos, y además va reconstruyendo una vida de su hija, una historia de la vida de su hija que no conocía. Entonces se va como desayunando, y eso también yo te diría que le da como esa carga emotiva al relato que tiene más que ver con la política y con la historia de Chile. Y dime otra cosa, el libro me imagino que no puedes sortear la política aparece. Todos conocemos la progresión política también que ha tenido Roberto Ampuero, de que en su momento fue parte de las Juventudes Comunistas, hoy es una persona de centro derecha, ministro del presidente Piñera. ¿Cómo enfrenta él esas propias, porque podríamos decir que por Roberto Ampuero, por personas como Roberto Ampuero, cruza muchas veces esta especie de falla tectónica que tenemos en la historia chilena, ¿no? Una falla tectónica bien potente. Yo te diría que yo me fui para el 18 de septiembre a Máncora y ahí agarré el libro y dije, ya, me lo voy a leer como en el tiempo libre, porque justo antes lo tuve que entrevistar en la radio. Y la verdad es que traté como de escudriñar un poco con él en esta entrevista que tuvimos, que igual fue bien cortita, en este cambio tan radical de ser parte ahora de un gobierno completamente de derecha después de haber estado en las Juventudes Comunistas. Y la verdad es que él lo explicaba como, yo te diría desde un punto medio artístico. Eso mismo yo creo que va plasmando como en sus libros, como que yo creo que él se sale un poco como de la cotidianidad, la aborda desde su punto de vista de escritor, desde Valparaíso, desde los cerros, un poco como que se sale del día a día, a pesar de ser el ministro, y en sus libros yo creo que igual va plasmando como sus sensaciones, pero finalmente las aborda desde un punto de vista más mágico.
Y esto, la parte donde aparece Salvador Allende son los últimos tiempos, ¿no? Claro, es justo antes del golpe. Y precisamente aparece como un panadero, que es el amigo de Salvador Allende y que se reencuentra con Salvador Allende cuando Salvador Allende ya es presidente. Y al principio el amigo tiene un poco de rabia, yo te diría, porque es como, él surgió, yo no, bueno, él siempre vino de un lugar distinto al mío. Y finalmente Allende lo vuelve a coger en La Moneda en sus últimos meses, en sus últimos años. Y es bien interesante lo que dice Daya. Ahí está esa descripción como de un poquito más de la intimidad que tiene que ver con la ficción, pero que me imagino que la investigación de Ampuero también tiene que ver mucho de haber escuchado, de haber investigado. Le gustaba el tango, por exactamente. ejemplo. Lo que comía, lo que mandaba a pedir, lo que le mandaban de otras embajadas, por ejemplo. Ahí hay harta descripción que tiene que ver con eso, como con ese día a día, con esas cosas que a uno le gustaría conocer. A mí como periodista me encantaría conocer realmente cómo era Allende, como en su día a día, como en esas cosas privadas. Pero también me imagino que los sentimientos que le producía la conmoción pública que había en esos tiempos, ¿no? Sí. Ahora igual en este libro parece como bastante retraído de la realidad y siempre con ese impulso político como casi un poquito, te diría como un vector, como que claro, estuviera determinado, como un objetivo que nunca dejó. Esa es la sensación que da, es casi como una justificación, te diría yo, que aparece en el libro y de la que uno ha escuchado también, o sea, ¿por qué Allende muere en La Moneda con las botas puestas, por decirlo de alguna forma? Tiene que ver con eso, yo creo con ese objetivo que él tenía y que finalmente lo cumplió a pesar de que veía que alrededor suyo se estaba todo incendiando, por decirlo de alguna forma, a nivel social. Bueno, Elena, muchas gracias por la recomendación. Gracias a ti. Roberto Ampuero, el último tango de Salvador Allende, es la recomendación de Elena Dressel y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Letras Privadas.